Boas noites, balomaneiros e balomaneiras, unha noite máis con vos. Gracias por estar aí con nosotros. Cada martes y cada jueves nos hacéis sentir especiales cada día. Es importante que nos sigáis en nuestro canal de la Federación Gallega de Balonmano en YouTube, darle a la campanita y recibir información de primera mano y en primicia de toda la información que pasa en nuestro balonmano y en nuestra federación. Pues nada, una noche especial, otra de muchas, donde evidentemente los sueños se vuelven a hacer realidad, seguramente, y aunque sea un tópico, esta noche soñaremos despiertos porque se viene algo fantástico y algo único para todos vosotros y para todas vosotras. Y como va de noche especial, evidentemente nadie más especial que mi compañera María Fresco para acompañarme en este camino. Boas noites, María. Buenas noches, Nacho. Pues yo ya te lo decía el martes. ¿Qué programa se viene este jueves? Y dicho y hecho, aquí estamos. Sí, la verdad que sí. Soñar, María, soñar es gratis. Somos unos privilegiados, nos espera una noche muy especial y muy intensa. Sobre todo poder disfrutar de un protagonista de este calado, pues es que la verdad, sin duda, además, una persona como esta, que hemos acogido sin duda como un español más en su formación en España, seguramente que nuestro país lo lleve grabado a fuego, ¿no? Y cuando llegas a un país con 19 años, un país diferente, y llegas tan joven y con tanta proyección, pues al final solo te puede quedar grandes recuerdos de esta etapa, ¿no? Pues sí, suscribo tus palabras y antes de empezar con este de vuelta media tan especial, deciros a todos y a todas nuestros espectadores que tenemos ya a la venta las camisetas de las Final Four que se van a celebrar este fin de semana. Comenzamos por las juveniles, las podéis adquirir en nuestra página web, en el apartado de la tienda, tenéis en pantalla la dirección web. También las podréis conseguir de manera presencial en la sede de Porriño, donde se juega la Final Four juvenil femenina, y en la sede de Pontevedra, donde se juega la Final Four juvenil masculina, o también las podéis reservar ya para no quedaros sin ellas, porque es una tandada de camisetas limitada. Podéis reservarlas en el número 986-410618. Ahí lo tenéis en pantalla para quien lo quiera anotar, 986-410618. Y después de este pequeño inciso, bueno, me chiva producción que nos está viendo Pedro Rodríguez, así que hoy la cosa está cerca de su tierra, de donde está él ahora en Hungría, así que le mandamos un saludo y la enhorabuena por la victoria de ayer. Y ahora sí, ya después de este inciso, Nacho, vamos a entrar ya en materia. Yo creo que, María, se nos nota esa sonrisilla de jueves, ¿no? Esa entrevista top. Yo pienso que los espectadores ya lo tienen que notar, ¿no? Que estos días descansamos muy poquito, ¿no? Mira, ya te digo, yo el martes, cuando lo anunciamos, estábamos todos emocionados ahí, hicimos redobles y de todo, y me fui a dormir con la sonrisa con la que sigo a día de hoy. Y como ya quiero llegar pues al momento que todos estamos esperando, vamos ya a dar paso a la tertulia, Nacho. Te voy a dejar con unos súper invitados top, bueno, como todas las semanas. Es que aquí el nivel no baja. Así que ya, sin más preámbulos, Nacho, vamos con la tertulia. Pues como cada jueves y como preámbulo de todo lo que va a venir posteriormente, siempre tenemos esta tertulia semanal. Es la previa a la entrevista sobre la gran figura de nuestro protagonista. Unos tertulianos bien conocidos, seguro, por vosotros y por nosotros. Y otro que debuta en estas lindes en nuestro programa con una trayectoria internacional importante, sin duda. Otro lujo más para nosotros, sin duda, entrenador actualmente de Orlen, Wisła Płock, en la Superliga polaca, referente para muchos entrenadores a nivel nacional y a nivel internacional. Y ya le damos las buenas noches y la bienvenida a Xavi Sabaté. Bienvenido, Xavi. Hola, buenas noches, Nacho. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, Xavi.
A vosotros por la invitación, un placer. Y ya te puedo decir, como ya entramos y ya intimamos, ya te puedo decir que hace casi 2 años, en verano, que aquella persona que te hizo ir 3 veces a por la acreditación en el Mundial Junior y en Pontevedra, que se celebró en Pontevedra y Vigo, pues el responsable de que tuvieras que ir 3 veces, pues al final lo tienes delante, que soy yo. Así que fuiste tú, ¿no? Oye, pues te lo agradezco, de verdad. Te hice trabajar Fue una experiencia buenísima, de verdad. Y fue una experiencia buenísima, muy bonita y a nivel profesional buenísima porque realmente nos ha servido mucho de cara al futuro. Nos gustó verte por allí también, sin duda. Gracias. También tenemos, y como no, uno más de la familia. Cada semana siempre le solemos fastidiar la sobremesa o la cena, en este caso de los tres. Boas noites, Pillo. Hola, boas noites. ¿Qué tal? Seguro que te pillábamos en algún momento de la cena y últimamente estamos tirando mucho de ti. Te tenemos que dar muchísimas gracias por estar con nosotros. Para mí es un placer, ya sabes que me encanta hablar y debatir de balonmano. Y de lo de la cena, coño, no todos los días me voy a meter esas papatorias que tengo que descansar de vez en cuando un poco, ¿no? Y esta semana también volvemos a contar con otro estudioso de nuestro deporte, una persona entrañable y sobre todo ya le hemos hecho llegar el pase VIP para que pueda venir a Galicia con derecho a marisco y pulpo y mucho pulpo. Va en camino. Ya le damos la bienvenida a Manolo Montoya. Buenas noches, Manolo. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estabas? Aún tenemos la disculpa del COVID y estamos deseando no tenerla para disfrutar. Por supuesto que tenemos que hacer extensible la invitación a Pillo y a Xavi ya, por supuesto. Seguro que alguno viene desde muy lejos. Si hay una mariscada, yo creo que Xavi podemos contar con él. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros. 3 grandes entrenadores. Este pantallazo me lo guardo seguro. Para una tertulia sobre un gran protagonista. Os comento un poquito, ya sabéis, los que ya estáis aquí, pero los que habéis estado ya alguna vez, pero para que Xavi más o menos sepa un poco, lo importante es que al final habléis vosotros, que yo como moderador al final esté un poquito al margen, y que habléis entre vosotros del protagonista que tenemos esta noche. El orden de factores no altera el producto, o sea, cada uno dirigís perfectamente los tiempos, y qué mejor tertulia que yo estar un poquito al margen, ¿no? La idea es que yo suelte o vaya soltando algún tema y que realmente vayamos hablando un poquito de esto, ¿no? Yo, para iniciar un poquito, para decir un poquito de Laszlo Natch, como jugador diferente, evidentemente marcó una época, uno de los jugadores más determinantes del mundo, que parecía que todo lo hacía fácil y con sus características, pues imaginaros, ¿no? ¿Qué os voy a decir a vosotros? Uno de los mejores jugadores de la historia, ¿no, Xavi? Sin lugar a dudas. A ver, yo he tenido la suerte de tenerlo primero como amigo cuando llegó en el 2000, porque yo en aquella época pues todavía estaba jugando. Evidentemente no a su nivel, ni muchísimo menos, pero al menos pues estaba allí para, como aquel que dice, para ofrecerle el agua. Por otro lado, pues como amigo, como compañero y como entrenador, ¿no? He tenido la suerte de tenerlo en todas esas facetas, y como entrenador pues te puedo decir que para mí ha sido un jugador pues excepcional, ¿no? Un jugador de esos pocos que hacen que los que tiene alrededor sean mejores, y de esos hay muy poquitos. Te puedo garantizar que al menos en la experiencia que yo he tenido la fortuna de estar en un equipo puntero en Europa, un equipo top con muchos de los mejores jugadores del mundo. Es de estos jugadores que en los momentos importantes de verdad, no cuando vas ganando de 7, sino cuando vas empate y quedan 20 segundos, pues la decide, se la juega. El que hace mejor los jugadores en defensa, que hace su trabajo y hace parte del trabajo de los demás, que hace mejor a los jugadores que están alrededor,
tanto en ataque como en defensa, un compañero excepcional y un líder natural. Entonces yo solo puedo decir jugadores, cosas buenas sobre él, porque me parece un jugador y una persona de 10. Manolo. Sí, vamos a ver, si alguien conoce bien a Laszlo es Xavi, ¿no? Por lo que ha dicho, porque ha compartido mucho tiempo con él. Yo incluso recuerdo cuando estábamos en un campus juntos, se marchaba corriendo para Hungría, creo que una de las primeras actividades que tenía él por ahí, por Hungría. Pero la verdad es que Laszlo es un jugador que en el Barcelona, pasar 12 años en el Barcelona, siendo una primera figura de un equipo como el Barcelona, indica que eres un jugador importante, un jugador uno de los zurdos que defendía, por ejemplo, ¿no? Cosa que está bastante buscada. Un jugador que, como decíais, ha marcado un tiempo y con una trayectoria espectacular. Yo recuerdo incluso cuando se marchaba al Barcelona, se comentó si iba a Ciudad Real o no, acabó en Veszprém y en Veszprém estuvo jugando a un altísimo nivel. Incluso recuerdo en el Mundial, ¿no? En el Mundial Laszlo era el jugador que, a pesar de ser uno de los mayores y tal, era de los jugadores más peligrosos de cara a plantear cualquier partido contra Hungría. Pillo, tú también lo has tenido que sufrir en esos banquillos. Por un lado, desgraciadamente, pero por otro también lo he disfrutado, ¿no? Yo creo que la principal virtud, aparte de su condición humana, que por las referencias de gente que convivió con él, creo que es una persona sensacional, lo cual ya es muy importante eso. Es un jugador que no era un jugador de excesiva floritura, es un jugador muy sobrio, muy completo, como dice Manolo, que atacaba bien y defendía mejor en el 3, en el 2, o sea, un jugador que a cualquier entrenador le gusta tener porque te quita de muchísimos problemas. Un lanzamiento exterior brutal, una coordinación y una velocidad de desplazamiento sensacional también, teniendo en cuenta sus 2.5, 2.6 o 2.8 que medía. Y determinante en el sentido de que condicionaba el sistema defensivo del equipo rival porque exigía una profundidad en la actuación defensiva que habilitaba muchísimos espacios a la espalda de la defensa para aprovechar al pivote. Y creo que en los últimos años que estuvo en el Barça, lo utilizaba muchas veces en desdoblamiento entre 1 y 2 y con esa altura y esa envergadura causaba unos problemas terribles a las defensas rivales. En eso sí que lo sufrió yo, que en el equipo que yo he entrenado, pues nunca había gente con el peso y con la envergadura para poder defenderla. En definitiva, creo que es un jugador completísimo, que no hacía cosas espectaculares ni de highlights, pero un jugador de equipo y de números positivos siempre para su equipo, en las dos facetas del juego, que eso es fundamental ahora mismo, creo. Y aparte ese lanzamiento en larga distancia, ¿no? Que muchas veces y últimamente nos llenamos la boca de decir, pues eso, que esos lanzadores cada vez habitan cada vez más poco, y como decíais también, que aún encima que sea tan completo como a nivel ataque y defensivamente, pues eso también es importante, ¿no? Es decir, que realmente esa capacidad que tenía de lanzamiento de larga distancia, ¿no, Xavi? A ver, yo creo que, como ha dicho Pillo y tanto Pillo como Manolo, vamos, yo creo que Laszlo ha sido un jugador muy completo, tanto a nivel defensivo como ofensivo. Un jugador que defendía en el 2, que defendía en el 3, un jugador que especialmente yo creo que al menos a nosotros en Veszprém, en el centro de la defensa, por el sistema defensivo que teníamos, pues era el líder y era el que hacía mejor a los jugadores que tenía alrededor, pero a nivel ofensivo yo creo un jugador brutal, ¿no? O sea, un jugador con lanzamiento exterior, como ha dicho Pillo, con 1 contra 1, con un juego con el pivote espectacular, un jugador que era capaz de saltarse un puesto, de decidir y sobre todo lo más importante, una cosa que decía muchas veces Chema Rodríguez, que era un jugador que se las jugaba en los momentos decisivos de los partidos y que en los momentos
o en los partidos decisivos siempre estaba, ¿no? Está claro que siempre no se puede estar a tope, pero era un tipo de jugador que en los partidos importantes estaba 100% seguro. Era uno de los jugadores que siempre daba la cara, que siempre decidía y que siempre marcaba la diferencia. Ha sido un jugador que ha sido determinante. Yo tengo el recuerdo más próximo de los partidos del Barcelona, pero que ha sido determinante en muchos de los triunfos del Barcelona en ocasiones puntuales, con la capacidad esa de anotar y como decía Pillo, ¿no? Lo que supone tener que estar pendiente de un jugador. Y yo aparte añadiría que aparte de ese lanzamiento que tiene, que es un lanzamiento además muy plástico, muy poco forzado, yo es uno de los jugadores con mejor finta de brazo, con mejor salida de punto débil que recuerdo. Sí, a colación de lo que dices tú, efectivamente, y Xavi, un buen 1 contra 1 para un jugador con una motricidad quizá no acorde a su peso y a su altura, ¿no? O sea, un control de su cuerpo y del espacio que no es muy habitual en jugadores que incluso ahora que se ha mejorado físicamente, no lo vemos tan acusado como lo tenía Laslo, ¿no? También ahí hay un buen trabajo por su parte de asimilando cosas, pero en su época juvenil, después en el Barça, cuando vino tan joven con Valero, en fin, que se ha ido madurando y se ha hecho un jugador, pues eso, brutal. Seguramente... Un jugador que viene de Hungría, como estabais comentando, a los 19 años. Va directamente al Barça, salvo un tropiezo que tuvo por ahí en el que estuvo 2 semanas o algún mes en el segundo equipo, no sé exactamente por qué, pero sé que hubo... Valero. Xavi seguro que lo sabe. Ha sido un jugador que desde los 19 años ha sido importantísimo, ¿no? Y no es normal que alguien con esa edad tenga el peso específico dentro de un equipo. Incluso creo que cuando empieza a jugar en Szeged tiene 15 o 16 años. Es decir, es alguien que ya veías que iba para arriba como un cohete. Bueno, yo creo que una de las cosas que, aparte de todo lo que habéis dicho, hay una cosa yo creo que muy importante y que muy pocos jugadores tienen, es el liderazgo natural, ¿no? O sea, yo recuerdo en la época de Vesprem que cuando él decía algo, Vesprem era un equipo pues plagado de estrellas, con grandísimos jugadores y muchos egos, y él era un jugador que cuando él decía algo de forma muy natural y muy normal, sin imponer absolutamente nada, pues era un jugador que era escuchado y que si decía algo, pues todo el mundo creía en él y se hacía, ¿no? Entonces yo creo que eso es una cosa que yo personalmente valoraba mucho y a mí me impactaba mucho y que yo tenía muy en cuenta, ¿no? Para también llevármelo a mi terreno cuando yo quería hacer algo pues evidentemente porque él era uno de los líderes claramente del equipo o el líder del equipo y creo que eso yo al menos en mi trayectoria deportiva tampoco me he encontrado tantos jugadores de ese calibre. Sí, es cierto, Xavi, que por lo que estuve viendo, Nas sería en Hungría lo equivalente a cualquier jugador de fútbol. Para ver la distancia, ¿no?, del balonmano de Hungría a España, sería como cualquier jugador de fútbol en nuestro país, con un perfil en un país distinto, ¿no?, en un sitio distinto. Es decir, esas pancartas publicitarias, ese referente en Hungría, ¿no? A ver, yo para ponernos un poquito en situación. Creo que nos hemos quedado sin sonido. Sí, ahora sí, Xavi. ¿Ahora? Sí. Digo, conociendo España y conociendo Hungría, como las conozco, pues para explicarlo así de forma rápida, a ver, Hungría es un país de 10 millones de habitantes, pequeño, donde el deporte nacional es el balonmano, ¿no? Claramente, ¿no? El balonmano y el waterpolo, ¿no? Y donde Laszlo es conocido, o sea, si tú vas en la capital, a Budapest,
pues todo el mundo lo conoce. O sea, yo, lo que tú dices, la publicidad en la televisión, en las vallas publicitarias, en todos lados, podríamos compararlo un poco como el Messi podría ser en Barcelona, con la diferencia pues que, bueno, la gente en Hungría es diferente a España y la gente respeta mucho la privacidad, si estás en un restaurante, si estás comiendo, las fotos, los autógrafos y todo esto, ¿no? Pero Laszlo es una persona súper conocida y súper respetada en Hungría. También, evidentemente, hablabas tú antes, y podemos aportar un poco en cuestión de esto, que evidentemente ese equipo, ese vestuario, ese líder realmente del equipo y que en el campo también transmitía eso, ¿no, Pillo? Sí, bueno, él tiene una buena escuela porque cuando llegó siendo un niño a Barcelona se encontró con una playa de jugadores allí que le marcaron un poco el camino en cuanto a la forma de ejercer el liderazgo, ¿no? Primero con Valero. Valero ya transmite, hablaba Manolo que estuvo que Valero seguro que, y él reconoció en alguna entrevista que le había marcado como jugador y como persona, ¿no? Entonces quiero decirte que la capacidad de liderazgo él ya la vivió en su entrenador, en su primer entrenador aquí en España y en jugadores como Masip, como Barrufet, como esa gente que convivió con él cuando él era un niño y de los cuales seguramente aprendió la forma, lo que decía Xavi, de la gestión del vestuario, del equipo y de los objetivos del entrenador, ¿no? Eso todavía engrandece más su figura. Porque si ya cualquier entrenador quiere tener un jugador de este tipo que es súper completo y con una variedad de juego de ataque y defensa brutal, si todavía es de los que asume su rol de ayudar al equipo, pues ya lo convierte pues, en lo que realmente fue, ¿no? Un súper mega crack. Sí, y ese carácter además le lleva, por ejemplo, creo recordar que Laszlo era... el último año que jugaba en Veszprém era vicepresidente de la Federación de la Federación Húngara, creo. Ha sido uno de los grandes, entre comillas, importadores de talentos como Xavi, como Chema ahora mismo en la selección, David Davis, gente que ha acercado, ha conseguido, bueno, pues porque tiene tablas, creo que igual a nivel de formación que en el mundo del balonmano, pues conseguir buscar un relevo a Arpa Testervic, ¿no? Con Rodrigo en su momento, etcétera. Es decir, es alguien que no ha dejado de jugar y ha desaparecido, sino que ha seguido siendo un poco ese líder ahora, probablemente ya más en los despachos, ¿no? Y eso, pues, creo que confirma el carácter del que estamos hablando nosotros. Efectivamente, a mí me gusta decir, efectivamente, darle totalmente la razón a Manolo y me gustaría decir que ni uno de los españoles que hemos estado en Veszprém, ni uno, sin excepción, hubiésemos estado si no es por Laszlo. O sea, cada uno, desde el primero hasta el último que llegamos allí, ha sido por Laszlo. Si no, hubiese sido, no quiero decir imposible, porque nunca se sabe, pero sin lugar a dudas el máximo responsable de que se iniciase esa etapa española en Veszprém ha sido él, que haya habido esa continuidad en los banquillos española, es básicamente por él, ¿no? Él, una vez acabado, tanto estando como jugador, el peso que él tenía a nivel directivo, porque dentro de los estatutos del club también el capitán del equipo forma parte de las juntas directivas, ¿vale? Es una de las curiosidades de Veszprém, ¿no? Independientemente de eso, él siempre ha apoyado a todos los entrenadores a muerte, a todos los entrenadores españoles, y una vez se retiró y ha sido el director deportivo, tanto en Veszprém como vicepresidente de la federación y especialmente encargado del balonmano masculino en la federación húngara, él siempre ha apoyado pues esa vertiente española porque realmente él conoce muy bien el balonmano español, conoce muy bien la filosofía española porque ha estado 12 años en España y él cree fielmente que bueno, ese es el camino para, según su opinión, pues para ser exitoso, ¿no? dentro del balonmano, tanto en Veszprém como en la selección. Y creo que, bueno, pues
que al final el tiempo pues le está dando la razón. Bueno, pues os agradecemos muchísimo a los tres que estuvierais con nosotros. Muchísimas gracias por estar. Como siempre, que tuvierais ese momento para compartir con nosotros realmente todas estas cosas que son importantes para conocer a nuestro protagonista. Xavi, cuidado, solemos coger el teléfono y tenemos una manía que solemos volver a llamar, somos muy repetitivos. Te agradecemos muchísimo que hayas debutado en el Devolte Media y para nosotros es un placer unir a la familia a una persona más, Xavi. Gracias por la invitación y saludos a tanto a Manolo como a Pillo. Vamos, me guardo este pantallazo, ¿eh? Este es un pantallazo para guardar, seguro. Pantallazo el de Manolo ahí detrás, el que tiene, ¿eh? Ese sí que es un pantallazo. Sí. ¿Cómo vive? Puedes utilizar el pantallazo este para ponerlo en la parte de atrás del carnete, este VIP que nos tienes que enviar para la famosa mariscada. Para la mariscada. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Nacho. Una tertulia más. Me encanta cuando realmente uno está cómodo y está bien y sobre todo con gente tan importante. Lo único que nos queda es escuchar y aprender muchísimo de esta gente. Es fantástico, vamos. Pues sí, me parece que hoy te voy a suscribir en todo lo que dices, Nacho, porque estoy totalmente de acuerdo. Y nada, creo que se me nota en la cara, a ti también, que estamos súper emocionados con lo que se viene ahora. Y siempre lo digo, pero es que yo creo que está más que claro y lo dejamos más que claro con nuestros vídeos de highlights, que al final la mejor forma de describir a estos cracks y a estas cracks que nos acompañan jueves tras jueves es con imágenes, ¿no? Así que vamos a ver unas imágenes muy especiales de Laszlo Nat, nuestro invitado en el De Vuelta a Media de hoy.
Y después de estas pedazo de imágenes, ya no vamos a perder ni un minuto más y damos paso a la entrevista con Laszlo Naz. Siempre digo lo mismo, pero esto es verdad. No hemos encontrado imágenes malas de Laszlo. Entonces, no las hemos encontrado. Entonces, hemos tenido que poner las que teníamos y no había otras. No teníamos otras. Siempre es un placer que profesionales de este nivel tengan la deferencia de atendernos y colaborar para que los terrenales podamos disfrutar un poquito de ellos, ¿no? Y siempre estén dispuestos a promocionar nuestro deporte. Y queremos, seguro, mucho más Nájits en el mundo del deporte. Un jugador que estuvo en equipos como Pixegue, como Fútbol Club Barcelona, como Veszprém, han tenido la suerte de tenerlo en sus plantillas y disfrutar de él. El palmarés, ya casi me quedo sin aire, con 2 Ligas de Campeones, 4 Ligas Asobal, varias Copas del Rey, Copas Asobal, Supercopas de España, varias ligas húngaras, elegido como mejor jugador del mundo. Lo delatan y lo avalan como el gran jugador que fue. En la sala de la Federación Gallega de Balonmano, donde los sueños se hacen realidad, ya damos la bienvenida en De Volte Media. Un honor y un placer, don Laszlo Naz. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Impresionantes las imágenes, impresionantes. Bueno, ya viendo las imágenes ya me estoy calentando otra vez de nuevo a ver si saca este brazo. Que va, nada de eso. Y aparte tuvimos una tertulia antes, seguro que pudiste haber visto la parte final, que increíble. Es decir, es verdad que en estas tertulias no se suele hablar mal, obvio, del entrevistado que va a venir después, pero los halagos fueron maravillosos. Tienes que estar contentísimo. Sí, la verdad es que pillé los últimos momentos o minutos de esta charla maravillosa. Y bueno, siempre es un placer de ver esa gente que tenía muy cerca de mí jugando en España, jugando con la camiseta de Barça, ¿no? Así que agradezco a todos esta vez también por sus palabras, por los comentarios que hayan hecho sobre mí o sobre el balonmano, que siempre es un placer. Nuestro húngaro es regular. Yo digo Laszlo Naz, decimos Laszlo Naz, estamos en lo cierto, ¿no? Laszlo. Sí, acertado. Mira, siendo españoles, acertado. La verdad es que sí. No, muy bien, de verdad, muy bien. Bueno, nosotros lo que esperamos es que estés muy cómodo, que lo pasemos bien, que tenemos un montón de sorpresas de gente que ha querido estar y acompañarte en esta noche, anécdotas, buen humor, que es la tónica general de este programa. Y para empezar a romper así un poco el hielo, yo te voy a hacer una pregunta que, ya aprovechando que te tenemos aquí, que siempre la he pensado. La sensación esa de cuando jugabas de que parecía que todo lo difícil eras capaz de hacerlo fácil, y seguro que te has llevado un montón de palos de las defensas, porque, vamos, otra cosa no, pero en balonmano es así. Esa sensación de hacerlo fácil o de esa sensación de superioridad en el momento que realmente tenías que tomar la decisión y casi siempre acertabas. Es increíble, es maravilloso. Bueno, yo creo que esto ya viene un poco de calidad personal, digamos, ¿no? Esto no se aprende tanto, sino esto ya se lo lleva por dentro. Y yo creo que uno de los mejores lo que he tenido en la pista de balonmano pues es esto, de decidir o acertar más o menos bien, más que menos, ¿no? Pero esto yo también pienso que viene de baloncesto, que yo había empezado con el baloncesto y yo creo que esta afinidad ya vino de aquel deporte, lo que pude transmitir al balonmano. Así que también parece, no sé si es verdad o no, que hay un estudio que los zurdos piensan de manera diferente. No quiero decir que pensemos mejor o peor, pero diferente, con lo cual a veces, pues mira, este pensamiento diferente que un diestro, pues quizás pues me hacía más en la pista de balonmano. Y hablando un poco de tus comienzos en el mundo, vienes realmente de una familia de deportistas donde evidentemente al final se generan unos valores que siempre están presentes. Cuéntanos un poquito sobre esto, Laszlo.
Bueno, toda mi familia ha sido deportista, ¿no? Mi padre jugador profesional de baloncesto, por eso había empezado yo con el básquet, con mi hermano menor. Mi madre es súper aficionada de cualquier deporte, ajedrez, pesca, baloncesto, balonmano, bueno, lo que fuera, ¿no? O sea que ella no ha sido profesional, pero aficionada sí a tope. Incluso hasta que haya un partido que, bueno, evidentemente ya no juego, pero cuando jugaba, o cuando ya no juego, pero estoy con ella en la grada, ahí chillando, sí que has sido falta, que no sé qué, pasos, doble, bueno, ahí súper vivida, no, muy bien, me paso súper bien con mi madre mirando cualquier deporte. Así que nada, bueno, y mi hermano también, mis primos también con el baloncesto y, bueno, desde que supe andar, pues o en casa o con mi padre en el pabellón, cualquier entreno de baloncesto. Y luego, pues esto, en el colegio nos obligaban, a los chicos obligaron a jugar balonmano, por ahí conocí este deporte maravilloso y bueno, competición entre colegios, pues los entrenadores de mi ciudad, bueno, no digo natal, pero mi ciudad de Segued, ahí los entrenadores del balonmano del club, pues me habían pillado ahí. Oye, Laszlo, pásate por algún entreno de balonmano. Bueno, la siguiente semana, Laszlo, pásate por alguno. La verdad es que me cansé de escuchar tantas veces esto, que pásate por un entrenamiento de balonmano, pues al final me fui y me gustó el entorno y ahí poco a poco, pues me cambiaba el baloncesto por el balonmano, pero antes de esto, pues yo tenía una beca de ir a Estados Unidos a jugar baloncesto. Aquel tiempo pues tenía 12 o 13 años, no me acuerdo exactamente. Pero me sentí tan joven para dejar toda mi familia que no me atrevía a ir a Estados Unidos a estudiar y a jugar baloncesto. Pero bueno, yo creo que el acierto bueno, la decisión, mejor dicho, la decisión de cambiar y quedarme en Hungría por el balonmano, pues no creo que haya sido una mala decisión, vamos. No te fue tan mal. Incluso si es cierto que llegaste a la selección nacional en los dos deportes, Laszlo. Correcto, con 13, 14 años, pues sí, competía con la selección juvenil de balonmano y con la selección juvenil de baloncesto. Pero esto ya te digo, o sea, no duró mucho, pero que sí que es verdad que una temporada sí que estaba con los ambos deportes convocado con la selección juvenil. Bueno, Laszlo, y te llega muy joven esa oferta del Barça con Valero Rivera. ¿Tú lo tuviste claro para venirte aquí a Barcelona, España? Bueno, esto siempre tendré un recuerdo súper bueno, emocionante también. Y como os conté que dejé el baloncesto o rechacé, digamos, la beca esto de Estados Unidos, pues ya vino el Barça, vino Valero Rivera personalmente a Budapest, a Hungría, a hablar conmigo, con mis padres. Evidentemente, pues era menor de edad, por eso estaban mis padres también. Y bueno, ya cuando me pregunto que si quisiera jugar con el Barça, con el mejor equipo del mundo de balonmano, vamos, evidentemente se lo dije que sí. Entonces, claro, yo tenía aquel tiempo pues 17 años, 16, 17, algo. Y entonces el señor Valero Rivera se levantó de la mesa y pues dio la mano y tenía un representante y digo, ¿esto qué quiere decir? ¿No? Un chaval joven pues no sabía y entonces decía el representante, es como yo dije de que sí que iba a jugar, quiere decir que apalabrado ya teníamos el contrato y así fue, o sea, dio la mano, yo di mi mano y así pactamos, entre comillas. No fue muy difícil de convencerme de que así. A ver, al final, ¿no? Pues un chaval tan joven, tú lo decías antes, cuando te ofrecieron la beca en Nueva York, te sentías aún pequeño, ¿no? Preparado, pero luego te llega esta oportunidad y dejas tu país atrás y te vienes pues a una experiencia totalmente nueva, pero como dices, en uno de los mejores clubes del mundo. Sí, bueno, la verdad es que hombre, no fue nada fácil, ¿no? Pues cuando llegué a Barça pues tenía 19 años y a encontrarme en el vestuario con los mejores jugadores del mundo.
Así de claro, ¿eh? 5 veces campeones de Copa Europa, seguidas, el mejor entrenador, el club espectacular en el mundo, muy, muy conocido. Y claro, pues llega un chaval en el vestuario con 19 años y bueno, sí, puede ser un talento con 2 metros y tal, una zurda, sí, mucho que quieras, pero claro, no es tan fácil, ¿no? Una llegada. Pero bueno, con todo eso, todos mis excompañeros o amigos me han cogido con muchísimo cariño, con muchísima atención y la verdad es que, bueno, esto es como si hubiera pasado hace un par de semanas. La verdad es que tengo aquí tan cerca en la mente, siempre es un placer o es un orgullo de volver a pensar en aquella época, ¿no? Y bueno, tú mismo lo decías, llegaste y compartiste ya, nada más llegar, vestuario con jugadores de la élite mundial, ¿no? Y bueno, han marcado tu carrera, han compartido muchísimos años de vestuario contigo y hay algunas de esas estrellas que han estado a tu lado que no se han querido perder este de Volta Media, así que ya te vamos a dar la primera sorpresa de la noche, porque ya te digo que este programa va de sorpresas. Y tenemos hoy en directo con nosotros a Iker Romero. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? Qué crack. Buenas noches, Iker. Qué crack. Hola, buenas noches. ¿Qué pasa, Morato? ¿Qué tal, tío? Joder, Bien, qué aquí. alegría, macho, qué alegría. Qué Ya, contento. bueno, me imagino que te lo imaginarías, ¿no? ¿O qué? Bueno, la verdad es que me imaginé, tío, me imaginé. O sea, como he dicho, primera estrella, primero. Tienes que ser tú, macho. Por lo de estrellas, seguro que no. Sí, que sí. Que sí, tío, que sí. Joder, qué bien te veo, ¿eh, Roberito? Bueno, aquí andamos luchando, ya lo sabes, luchando. Bien, bien. Luchando con todo este tinglado del corona y de todo este. Pero no nos podemos quejar, la familia está con salud, estamos con salud. Todo bien, todo bien. Vamos a seguir luchando. Me alegro mucho. ¿Qué tal estás tú? ¿Bien o qué? Bien. Sí. Entonces ya estamos concentrados con la SELE. Bueno, de hecho hoy tenemos... Pero no estabas ayer ahí, ¿no? No, que no fui a España. Pues hoy sí que me iba a incorporar, pero como tienen día libre, pues entonces ya estaremos a empezar. Bueno, seguiremos a partir de mañana otra vez. Vale. Vale, bien. Tú por Alemania, ¿no? Sí, claro, aquí en Hannover estamos. Hemos estado 2 semanas de cuarentena porque han dado 6 positivos en el equipo y estuvimos 2 semanas ahí. Nada, todo bien. O sea, no fue positivo, pero sin síntomas, casi ninguno. Vale. Y nada, a ver, esperar la semana de selección y a ver si arranca esto otra vez y podemos acabar la liga en condiciones. Y el día 28, coche para abajo. Coche para abajo. 28 de mayo será, ¿no? 28 No, de mayo. junio. ¿De junio? Si acaba la temporada, el 28 de junio, sí. No, nos queda 2 meses. 2 meses queda. A ver qué tal los libramos. Oye, que está aquí Nacho María, que estamos hablando aquí, que para eso ya le llamo. Espectacular, me encanta. Estábamos esperando de decir, bueno, Laszlo aún me va a hacer un apaño a partir del mes de agosto, le firmo por 3 meses a ver si cogemos puntos al principio o algo, no sé, ¿sabes lo que quiero decir? Ya. Muy bien. Ay. Bueno, Iker, tú ya estuviste aquí con nosotros y ya sabes más o menos pues cómo va la dinámica del programa. ¿Y qué nos puedes contar del crack que tenemos hoy en el de Volta Media? Bueno, yo he estado escuchando. ¿Dentro de la pista o fuera de la pista? Nada bueno, dice Iker. No, digo de broma. No, yo dije, yo ya afirmé con Mila, con María y Nacho, que yo voy a hablar de dentro de la pista. Que si alguno quiere hablar de fuera de la pista, oye, pones un límite y ponemos, oye, hasta aquí podemos llegar. No, hasta aquí no pasa nada. No, vamos a hablar fuera de la pista. Mira, a ver si se acuerda Laszlo, ¿cuándo fue la primera vez que nos vimos? 99, Portugal. Sí, se acuerda, sí. Hombre, sí se acuerda. Con todo. Sí, se acuerda, sí se acuerda, sí. Mira, no os podéis imaginar. O sea, este día me acuerda como si fuera... buena, ¿eh? Esa fue buena. Espera, que se me ha ido ¿Se me veis? Así quedó el pabellón. Así quedó el pabellón en la final, tío. Final del Campeonato de Europa. Tenían un equipo de la leche, tenían un equipo de Hungría del Copón. Y yo era la primera que jugaba un campeonato con la selección juvenil. Pam. Íbamos ganando de 6. Se apaga la luz del pabellón. ¿Cuántas veces se apagan las luces del pabellón?
40 minutos apagón y digo, oye, que lo dejen así por perdido, que hemos ganado y fuera. Se encendió la luz, empezó a meter goles y jiji, jaja. Empezó a chuparla, Ragatrosky. No, se llevaron el europeo. Esa fue la primera vez que nos enfrentamos, sí. Y luego ya estuvimos bueno, jugó con el Barça, yo con el León, con el Villarreal y ya en el 2003 yo firmé por el Barcelona y ya estuvimos 8 maravillosos años juntos. Sí. ¿Qué os voy a contar del jugador? Si lo habéis dicho todo muy bien, mira. Si tú me cogías, por ejemplo, o sea, todo lo que habéis dicho es así. O sea, no lo vamos a reiterar, ¿no? La plasticidad de los momentos importantes. Tú coges un jugador como yo y le pasas a lo contrario. Ese es Laszlo. O sea, yo era rudo, él era elástico. Yo era un tosco del copón, él, chacho, pom, lo veía todo. Yo tenía que pasar las canutas para pegarme. Él, un par de pasos, hacía así con la mano, fu, fa, fi, fa, fu. Sí. Y digo, es esto, es el balonmano bueno, sencillo y brillante, es eso. Totalmente. Antes de salir del hotel, ¿os jugabais quién iba a jugarse la última acción o cómo era eso? Romerito con la sangre vasca, Romerito con la sangre vasca, hombre, ¿cómo que no? Sí. No. Que si tiraba sin balón también, se lo tiraba sin balón. No, también. eso no es verdad, tampoco no es verdad. Sí, Pero sí que es verdad que acabábamos partidos, muchos partidos jugábamos, yo jugaba a la izquierda o a central, él estaba a la derecha. Y al final tirábamos un huevo los dos. Tú también tirabas, ojo, que tú también tirabas un trecho. Porque la gente decía, el Iker se las tira todas ya, pero luego veías y Laszlo 9 goles. Y digo, ¿qué? Que ha metido 9 de 3, ¿no? O sea, ha tirado 3 veces y ha metido 9 goles. Pues mínimo ha tenido que tirar 9. Oye, que igual había metido 9 de 10. Pues decía, no, es que el Iker ha metido 7 y se las ha tirado todas. Ya, y Laszlo ha metido 9, que ha tirado 3. ¿No? Entonces digo, no, pues yo me llevaba la fama y el otro crea la carda, claro, o la gana, como se diga eso. Pero claro, la verdad es que lo hacía tan bien y tan bonito que no parecía que. Pero sí, la verdad que yo sí tengo que decir una persona especial en el balonmano, ya sabe Laszlo, no tengo que decirlo aquí delante de él porque ya se lo he dicho 1000 veces. Pues, hombre, está claro que está en el top 3 con mucha diferencia. No solo por el compañero, sino lo que hemos vivido juntos como amigos. Seguimos siendo y seguimos teniendo el contacto y lo que hemos vivido juntos, pues eso sí que son cosas. ¿Os acordáis cuando hablamos que son las cosas que se quedan de la vida de una persona, de un deportista? Si Laszlo y yo ahora mismo nos empezáis a preguntar cuántos goles, de cómo quedamos en los partidos o cuánto esto, no nos acordamos. Igual de alguno podríamos esto. Pero ahora nos empezamos de todas, por lo menos por mí, de todos los momentos que hemos vivido Laszlo y yo juntos. No nos dan programas. Para sacarlo. ¿Sí o no, Laszlo? Sí, no podemos vender mucho, No. ¿Qué coño? Por eso. Esto es lo que se queda. Esto se va a quedar de por vida. O sea, lo que hemos vivido, por ejemplo, Laszlo y yo, juntos. Eso se queda de por vida. O sea, lo que hemos podido estar ahí. Tenemos que ir añadiendo patas al banco, ¿no? Y ahora también seguimos añadiendo gente y tenemos también con nosotros... muchísimas veces hemos escuchado eso del artista, como lo denominaba nuestro buen amigo Luis Miguel López, la voz del balonmano, y tenemos que dar la bienvenida a Juanín García. Juanín, buenas noches. Hola, buenas, ¿qué tal? Al otro crack. ¿Qué tal, Laszlo, Iker? ¿Qué tal, Juan? ¿Qué pasa, Juan? Que no le veía a Iker últimamente por videollamada alguna vez. ¿Cómo que no me veías? ¿De qué? Por videollamada y tal. A Laszlo hacía más que no le veía, hombre. Pero tú ya hemos hablado últimamente. Tío. Sí, por eso. Por eso. Por eso decía. ¿Qué tal por ahí, Juan? Bien, dándole mucha caña. Ahora que no estamos en activo, pues haciendo las cosas que más nos gustan y todo eso. Tú, Laszlo, ¿qué tal por allí? Bien, ¿no? Bien, vamos haciendo, sí. Mucha faena con el balonmano, pero la verdad es que llevo bastante bien. Me gusta. Sí, te sigo más o menos por ahí, por redes sociales y noticias y todo eso. Y bueno, ya veo que te va muy bien, igual que a Iker. Y nada, encantado de que nos hayan reunido aquí a los tres. Pues muy bien.
Me hace Con mucha tan buenos ilusión. recuerdos que tuvimos ahí en el Barça los tres y bueno, un placer estar aquí. ¿Sabes? Os digo una Barato, cosa, Bien y todo. Nacho, estamos montando un equipazo. Estamos montando un equipazo y lo que va a venir. Dime, Iker. Nacho, María, Laszlo, no os podéis perder el documental de Juanín. Vale, ¿eh? Sí, No, sí. no, os lo digo en serio. Yo lo vi el otro día, me lo pasaron. Ojo, lagrimilla y todo, está Sí, muy, muy chulo, la verdad. hay un momento épico que será a lo que se refiere Iker, que cuando sale, pues como casi su madre le trajo al mundo cuando ganamos. No, Cuando pues de ese no ganamos. me refería. Ah, Porque de va, ese no pensé que lloraba, ese me puedo poner rojo, pero en ese, medio de te- rojo de la emoción. ese lloramos, ese lloramos los demás. Pero bueno, sí, está bien. Salen cosillas chulas. Sí, estuvo muy Pues guapo. muy bien, Joder, ya te lo dije el felicidades, otro Juan, día. tío. Muy bonito, muy bonito. La verdad, Pues muy Bueno, gracias. bonito. lo apuntamos, ¿eh? Para el día que no haya de vuelta media, ya sabéis, nuestros espectadores, a ver el documental de Juanín García. Ahora que estáis los tres, me tenéis que decir qué tenía realmente de especial ese Barça, Juanín. Bueno, no sé. Se reunían pues jugadores con muchísimo talento, los mejores del mundo. Era una época donde, sobre todo en la Liga Española, bueno, en Europa, en la Liga Española había muchísima competitividad. Estaba Ciudad Real, estaba Portland, estaba De Mar, estaba Valladolid. Y bueno, pues hicimos grandes temporadas, conseguimos títulos importantes y bueno, todo a base de, aunque parezca, bueno, no sé, pues toda base de trabajo, de sacrificio. Luego éramos una piña, nos llevábamos todos muy bien, teníamos muy buena relación y quizá eso pues también se notaba en la pista, ¿no? La buena relación que teníamos. Y bueno, está claro que se podía haber ganado algo más en aquellos años, pero bueno, yo estoy contento con todo lo que hicimos y tengo los mejores recuerdos de mi carrera deportiva ahí en Barcelona junto con Iker y con Laszlo, por supuesto. Formabais una piña, ese vestuario espectacular, ¿no, Laszlo? Sí, estoy totalmente de acuerdo con Juan. O sea, que no es solamente tener los mejores jugadores de cada puesto, ¿no? Y luego, pues, a jugar, cada uno saca su calidad personal y tal, que no sé cuándo, pues esto, que dentro de la pista o dentro del vestuario se lo llevaba la mayoría de los jugadores, bueno, nos llevamos muy bien y aparte de esto, o sea, fuera del vestuario, fuera del balonmano, pues también hemos sido personas y hemos sido, pues, personas que nos hayamos llevado muy bien entre nosotros, ¿no? Y esto, lo que dice Juan, pues esto sí que hace una piña, ¿no? Y la verdad es que tienes siempre la espina clavada ahí, que, ostras, pues perder alguna final, pues te da esta sensación de poder haber ganado más, lo que dice Juan, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, pues esto es el deporte, ¿no? Y a veces se gana, a veces se pierde, pero es esto que lo más importante que hemos cogido muchísima amistad entre nosotros y esto pues se marcará para toda la vida, ¿no? Personalmente, digo. Iker. No, totalmente. Me sumo a lo que dicen, ¿no? Yo creo que uno de este grupo, ¿no? Que estábamos en el Barcelona de aquella época, una de las claves, sí que es verdad que teníamos un grandísimo equipo, ¿eh? No vamos a negarlo, ¿eh? Teníamos gente de muchísima calidad, pero sí que es verdad que en aquel entonces había equipos también, como voy a decir, el Ciudad Real, pero bueno, podíamos seguir con el Kiel. Había equipos por toda Europa, el Portland, de que tenían también jugadores de igual o quizás teóricamente mayor calidad que nosotros en el esquema. O sea, que había equipos de que era muy difícil ganar aquellas ligas o aquellas Champions, ¿no? Pero una de las cosas que creo que fue muy importante, también Juan y Laszlo seguro que tienen su punto de vista y creo que piensan igual que yo, es que cuando formas un grupo, ¿no? O sea, los equipos, hay equipos que van, ¿no? que van al entrenamiento, pasan 2 horas juntos, quizás se toman un café antes. Venga, lo que haya pasado en el entrenamiento, se queda en el entrenamiento, se acaba el entrenamiento, nos vamos todos a nuestra casa, tenemos nuestra familia, nuestras novias, nuestro novio, lo que haga falta, y al día siguiente venimos.
Vale, pero nosotros no. Nosotros éramos un grupo en el cual el entrenamiento, llegábamos antes, desayunábamos juntos muchas veces. Tomábamos un café, hablábamos del entreno del rival del fin de semana de Champions, de la Liga, tal, de las cosas que nos pasaban. Entrenábamos, nos duchábamos, venga, vámonos a comer juntos. Venga, tertulia, pum, pum. Y pasamos todo el día juntos. Igual había días que hacíamos, pues igual entrenábamos por la mañana y hacíamos entreno, ducha, comida, sobremesa, nos íbamos a cenar y pasamos todo el día juntos, hablando de lo que creíamos. Y eso es muy importante, porque cuando las cosas van bien, es muy importante, pero cuando las cosas van mal, oye, a veces me decía, oye, pues había veces que me decía, oye, tío, a veces, tío, hay que pasarla, hay que poner más, es verdad, o el otro, Juan, oye, pasa el balón, pasa el balón. Pasa el balón, tal, y no, sí, eso me pasó también, ya lo contaré luego. Entonces, eso, si no teníamos este grupo tan bueno que teníamos, no llega y al final esto ayudó para formar un grupo y en situaciones puntuales fue lo que nos dio los éxitos. En el tema de decir, ganamos, nos queda, en mi opinión, se te queda el punto de que ganamos menos de lo que pudimos. En mi opinión, creo que ganamos lo que tuvimos que ganar. Porque los demás también juegan, hemos ganado cosas y había equipos que nos podrían haber dejado perfectamente sin una o las 2 Champions que tuvimos o las ligas que conseguimos y podíamos habernos quedado a 0. Yo creo que en conjunto yo estoy súper orgulloso de lo que es. Pero sí que es verdad que en momentos puntuales hubo 1 o 2 finales que pudimos ganar más. Sí, puede ser. Pero vamos. Ahora volvemos, Juan, Laszlo, Lachi. Juan, volvemos atrás y nos dicen, oye, vámonos a volver atrás en el 2003, 2004, 2006. ¿Cambiáis algo? No, yo no cambiaría nada. No cambiamos. Ni lo bueno ni lo malo, ni las No derrotas. cambiamos nada. Yo haría lo mismo igual que hacía, de verdad. ¿Podía haber salido mejor o peor? También, peor también puede ser, pero por cambiar, no creo que haya cambiado. Sí. Siempre hacemos que evidentemente íbamos a preguntar, Juanín, cuenta una anécdota o contamos una anécdota y tal. Laszlo, cuenta una anécdota donde os podéis reunir los 3 que recuerdes y que decimos siempre lo mismo, que se pueda contar una anécdota que tengáis un poco así de los 3. No sé, anécdota, quizás no es tan anécdota, pero sí que me guardaré para siempre. Creo que fue la llegada de Juan a Barcelona y evidentemente con Iker ya llevaba bien porque habían jugado juntos el León, entonces yo creo que fuimos a un restaurante ahí cerca de casa de Juan y entonces, si no me equivoco, ahí en persona, bueno, siendo rival, sí que ya nos hemos conocido desde hace años, así en directo y hablar con él, esto ha sido pues mi primer tacto con Juan y evidentemente con Iker ya aquel tiempo pues ya llevamos bastante bien. Quizás no es una anécdota tampoco una cosa importante, pero para mí sí que ha sido importante, ¿no? Y luego, evidentemente, ahora valoras muchísimo más, ¿no? Porque hablando de Juan, pues lo que había conseguido en España y en Europa, en el mundo de balonmano, pues pocos pueden mejorar sus números, ¿no? Lo que había conseguido con la Sele, con los goles, con las temporadas jugadas. O sea que, bueno, pues esto que precisamente con Juan es lo que me queda de recuerdo. Y con Iker, pues algunos más porque es... con él, con él porque desde el año 99 es el año que nos conocimos y siempre pues perseguíamos en la pista como rivales y luego pues gracias a Dios que nos llegó esto que formamos pues pareja también en el Barça, ¿no? Y entonces pues con él es una conexión pues más cercana y más íntimo, digamos, ¿no? Pues, así que a veces pues hemos pasado más tiempo, hemos gastado más tiempo juntos nosotros que con nuestros familiares, ¿no? Así que nada, es esto, básicamente. Juanín, por alusiones. Sí, recuerdo aquel día, como dice Laszlo. Era mi primera noche en Barcelona. Al día siguiente empezaba la pretemporada. Entonces, bueno, yo con Iker tenía muy buena relación. A partir de
de que habíamos jugado juntos en el Ademar y en la selección española. Entonces, bueno, pues le llamé para quedar y para hacer algo por la noche, para cenar, y que él pues me dijo que no podía, que había quedado, no sé qué, no sé muy bien. Pero bueno, al poco rato... Esto no me acuerdo yo. ¿Qué me estáis contando? Sí, yo me acuerdo perfectamente. Tengo mucha memoria. Al poco rato, bueno, pues dije, bueno, pues nada, voy yo por ahí a dar una vuelta, ceno por ahí solo o en el hotel, lo que sea. Y al poco rato me llamó un teléfono que no tenía localizado y era, oye, que soy Laszlo, que me ha hecho Iker, que estás por aquí, que si te apetece cenar, que no sé qué, tal. Y sí, bueno, pues fuimos a cenar con unos amigos de Laszlo, me acuerdo del restaurante y todo. Y bueno, pues fue una manera también de un jugador como Laszlo, que ya llevaba años en Barcelona, pues de recibirme de aquella manera, que no tenía por qué hacerlo. Y bueno, también Iker, él no podía, pero llamó a Laszlo para que me llamara a mí y bueno, que no pasara solo aquella noche y eso. Y bueno, pues son detalles que lo que hablamos, que hacen pues que te sientas mucho mejor y luego poco a poco vas cogiendo mucha más confianza con todos, ¿no? Iker, te iba a dar la palabra, pero... Dame la palabra, por alusiones. Por alusiones. A ver, una intervención rápida que tenemos rápida, aquí. Rápida. Yo, sí, no me Ya ha pasado. No me acuerdo exactamente de esta noche. Que no Sí, digo que sí. no sea así, como que sí, ya lo sé, que no te estoy diciendo que no sea así, pero que seguramente yo tendría que algo que hacer o que yo ya sabía a lo que iba el tema. Tú le cogiste a Laszlo y ya dijiste, el día antes de apretarte para, oye, Laszlo, ven para que vamos a cenar, porque te voy a contar, mira, cuando no la veas, pásamela a mí. Cuando no te hagas así, me la pasas a mí. Cuando no tengas algo, pásamela a mí. Porque, Iker, ya tenemos las dos señas aquí, pero es que si te llega a ti el balón, me la das a mí, porque yo voy a estar ahí para dármela a mí. Hombre, y si el portero ¿Te acuerdas de dámela a esta? mí. ¿Te acuerdas de esta? Que pasa el balón. Pasa el balón y ya está. Mira, porque no lo cuenta. Laszlo, en esa cena, ¿cuántas veces te digo, oye, si no la ves clara, tal, oye, pasa largo, tal, pasa a la esquina, que ahí voy a estar yo, ahí voy a estar. Hombre, pues, seguro. Quizás En le esa daba cena- más en esa- pases a Juan que tú. Jugando ahí al Laszlo lado. me pasaba muchos balones lateral derecho, extremo izquierdo, pero yo en superioridad le tiraba el fly siempre a él y la metía. Sí. ¿Verdad, Laszlo? Sí, Claro, sí. le Teníamos dabas esa una figura, medita, esa le figura, dabas esa la figura, medita la- del fly y luego la del fly. y hacíais pase de lateral a extremo y digo, oye, que yo estoy aquí en el centro, que pasarme el balón a mí. ¿Teníais miedo de que no iba a devolverla o qué? No la devolvías. No Yo mucho. te voy a decir una cosa. Recuerdo algún partido de jugar con dos balones, ¿eh? Un partido y otro por los demás. Ya sé cómo lo decís los dos. El máximo goleador de la historia de España y el que metía 10 goles por partido, pero no tirabais, nunca tirabais. No sé cómo has llegado a ser máximo goleador de la historia de España. Si no tirabas nunca, no lo sé. Espera, O sea, Iker, que tú eres el segundo, ¿eh? No, otra yo. vez, que se me ha quedado otra vez en negro. Espérate. Otra vez, ahora sí. Bueno, vamos a darle paso ya también a otra persona que no podía faltar aquí. Ya nos demostró en el de vuelta media de Iker Romero que es don anécdotas. Vosotros contasteis muchos, pero seguro que también tiene un montón más para aportar y se une a nosotros esta noche Albert Rocas. Hostia. Pues sí, faltabas tú. Esto ¿se me oye ya o no? Esto es lamentable, ¿eh? ¿Qué pasa, Estáis ya Rocky? como abuelos cebolletas, os estoy escuchando aquí contar unas películas como Mira, si hubierais ido a la guerra de Vietnam. Escúchame una cosa. Antes de Estamos que viejos. Antes de que empieces, Albert, escúchame, antes de que empiece. El otro día estaba yo aquí, a veces me pongo el Twitter, ¿sabes? Veo a ver qué nuevas cosas tal y veo que se celebró algo en el Comité Olímpico de los 20 años o algo así del Juego Olímpico, de los Juegos Olímpicos y tal. Y te veo a ti y digo, bueno, sí, hombre, joder, al Albert, bueno, lo han invitado y tal, los Juegos Olímpicos, de moderador. O sea, de moderador, tú de moderador. O sea, puta, me había perdido. No dejaba hablar a los demás. Laszlo. Si nos dicen hace 20 años, Roberito, pásamelo. si nos dicen hace 20 años que el Albert Rocas iba a ser moderador de un evento en el Comité Olímpico hablando de esto, o sea, es como si os cuentan hace 15 años que yo iba a ser entrenador de Segunda Liga, de Bundesliga. O sea, es la misma. O sea, es la misma. Iker, solo una cosita, ¿vale?
Bueno, es el programa de Laszlo, o sea, es que todavía no me he saludado, no me habéis dejado. La verdad que me hace especial ilusión verle, porque hace tiempo además que no hablamos y porque le tengo un cariño especial. Solo un apunte ya con Iker y pasamos al tema principal, que es el de Laszlo, ¿no? Iker, Juan es el máximo goleador de la selección, pero tú con mucha diferencia eres el máximo tirador. Lanzador y ejecutador de la selección. Estas son las cosas que te han pasado. Eso no lo cuentas, ¿eh? Ahora tienes un gabinete de comunicación tú, ¿no? Que te han hecho... Oye, Albert, no te vayas. Se nos cayó, se enfadó. Ha dicho lo que quería decir, y se fue. Le ha dicho, esto es como las elecciones en Madrid, que le han dicho el gabinete suyo, oye, dilo esto y vete. Se nos ha caído. Esa cuidado, que esa es muy buena, la del lanzador es muy buena, Laszlo. Es decir, imagínate que de aquella tuvo la suerte de que no existía el Big Data, porque si no esto estaría, ¿sabes? Habéis echado, ¿eh? No. Pensamos que te habías ido enfadado por algo, a soltar la pullita y te vas. No, lo que pasa es que yo también os digo una cosa, yo de aquí soy el más joven, ¿eh? O sea, esto es una reunión de dinosaurios, ¿ya? Yo estaba escuchando ahí todas las anécdotas y me estaba sintiendo mal. Yo pensaba que me traías con gente más joven. Joder, Alberto, es posible que tú seas el más joven, pero tienes que no lo parece. Ser el más viejo de todos, vamos. Y ahora con 15 kilos más, pues todavía más. Laszlo, nos decía al ver en la prueba que realmente no le dabas una, que te costaba dar esas bolas al extremo, nos decía Albert. Joder, sí, me confundí con Iker. Laszlo sí que la pasaba. Bueno, no sé, yo creo que los extremos no se hayan quejado. Podían haber jugado con otros que pasaba menos que mi madre. O sea que, no sé. Es verdad que Laszlo la pasaba y además la pasaba bien. O sea, era de estos que siempre miraba y cuando veía que no participabas mucho y que ya estabas con la cara larga, como decía Iker de Juan, que ya le ibas diciendo, le mirabas así como diciendo, pásame alguna que yo también quiero participar, ¿no? Pues te miraba y te decía, ahora te meto el paso rápido. Y bueno, siempre, la verdad que con la calidad que tenía, ya lo han dicho todos antes, ¿no? Pues era muy fácil jugar a su lado, ¿no? Albert, tú que eres el último en incorporarte, nosotros conocemos a Laszlo, su faceta como jugador, tú lo viviste más como compañero, ¿cómo lo definirías dentro del vestuario? Bueno, estábamos ahí al lado, el vestuario, la verdad que, pues bueno, un tío que le olían bien los pies, o sea, no había queja alguna. O sea, era un tío, además siempre muy de cremitas, ¿sabes? Se cuidaba mucho, así está él de bien y yo de estropeado, ¿no? O sea, el tío acababa el entreno y siempre sus cremitas, todo, ¿sabes? Muy... No sé yo, o sea, no pegaba mucho porque... Otra vez desagradable. Bueno, yo pienso que, María, podíamos aprovechar para meter otra pata del banco y dar la bienvenida al programa a Luca Sbisei. Buenas noches, Luca. Buenas noches. Ay, Luca, ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa, chicos? Os voy a decir una cosa, Yo con todo esto, más al ver, me decían en producción, de pivote juega cualquiera y ganamos la Champions. Esto al final, esto es así, es decir... Sí. ¿Y qué hacemos en el extremo? No, yo voy de central. Banquillo. Yo voy de central. Vamos a cambiar esa posición y lo que hacemos son mucha permuta en ese lado y jugamos alternamos los puestos. Pues me pongo yo en la portería, ¿sabes? Amigo. Luca? Sí. Es el Peric este, que podía, sí. Qué grande el Perke. Le decía hasta a Perke, que era portero a Iker, que pasara el balón, imagínate. Sí. Ya estamos, que es la del que es de Laszlo, que el Iker solo está aquí para contar alguna anécdota para
Albert, ¿qué te están llamando? ¿De algún tema nuevo que tiene que hacer? ¿La Isla de las Tentaciones? No, ¿Tienes que alguna cosa de esta? No, ¿tienes que un nuevo programa? Es que en Turquía son 2 horas menos y me estaban llamando del viaje que voy a hacer dentro de poco. ya te diré cómo va. Ya te diré cómo va, que a ti te quedan los telediarios. ¿2? 2 son muchos, a ver. Venga, vamos, seguimos con Laszlo, va. Albert, tienes que contar, creo que María tenía la palabra. María. Sí, yo le iba a pedir a Albert, porque bueno, con las anécdotas que nos deleitaste en el programa de Iker, a ver si nos podías contar alguna con Laszlo, pero de estas que se pueden contar, ¿eh? A ver, anécdotas como tal, yo creo que fuera de la pista te podrá contar alguna más, Iker. Y sobre todo Víctor también, que fue su compañero de habitación, de esas más íntimas. Yo te podría contar unas cuantas más de Juan, que lo podría dejar aquí pues también muy, muy bien. Pero de Laszlo, bueno, ya te... El día que tengamos el debate de media con Juanín, también te llamaremos, no te preocupes. Ya avisamos aquí que os vamos a llamar a todos para el tuyo, para el de todos. El Albert tiene tarifa plana. Al Albert no hace falta que le llaméis, solo decís todo. Que es que solo estoy aquí. Oye, por favor, a ver si lo hacéis un poquito antes, porque la gente normal que trabajamos, yo sé que esta gente, pues mañana se levanta a la hora que sea, pero es que hay gente que nos levantamos a las 7. Hay que levantar este país. Yo te comentaba de Laszlo, que a mí me sorprendió, ¿no? Porque yo llegué al vestuario y vi a un tío del este poniéndose cremitas. No sé si nos hemos quedado en ese punto. Entonces, fue como algo que a mí me impactó. Yo esperaba un tío del este con el bigote, de estos así de toda la vida, ¿no? De los de verdad. Y me encontré un tío ahí metrosexual, siempre vestido muy bien, yo que iba todo el día con mis chándals, y él no, él era un tío elegante. Y llegaba al partido y parecía que iba a una boda. Tú decías, hostia, tío, se casa después del partido, se va a la celda. Llegaba ahí con traje, con tal... Albert, entre tú y Juan sí que me habéis metido siempre con la ropa, es verdad. Sí. Hombre, yo recuerdo, Laszlo, ¿te acuerdas? La chupa esa con los escudos de la NBA, que yo tengo alguna foto por ahí con aquella chupa que nunca me la dejaste. Un día me la dejaste probar y me la quitaste, pero... Sí. La utilizaba Juanín para esconderse. Sí. Luca, Sí. esa Champions que ganas con Laszlo, ese momento especial, ¿qué recuerdos tienes de ese momento vivido con Laszlo y con la gente que tienes por aquí? Sí, aquí he ganado solo con Laszlo y con Iker. Luego al año siguiente vino el Juanín y ganamos la Liga. Si me recuerdo bien. Pues mira, es un sueño de un chico de estar en Barcelona y por encima ganar la Liga de Campeones en esta época. Porque, por ejemplo, en Eslovenia en esta época no había muchos jugadores que han sido fuera de jugar y estar con esta gente. En esta época solo las estrellas de balonmano mundial han estado en este equipo. Y al final, no sé, un chico de 23, 24 años con Barça gana la Champions, pues eso puede ser solo un sueño. Me acuerdo que el último tiro tenía Iker tapado así. Qué casualidad otra vez. Y tira rosca, corta al hombrados y bueno, nos ponemos adelante y luego tenía su lateral último ataque y bueno, no ¿cómo se llama? El Dušebaev tiraba, pero porque paraba el balón y se acabó. Y entonces, en estos momentos, pues no me acuerdo mucho, porque esto ha sido un boom, ¿sabes? Y luego, pues, mira, toda la fiesta, hacer foto con el rey de España, para mí ha sido algo increíble. Y después del partido, pues, han pasado cosas que aquí no se pueden contar.
Ni se acuerdamos ya, ni se acuerdamos ya. No, pero bien. Mira, yo Laszlo conocí 98, 99 con selección, que hemos jugado también Iker, bueno, a Juanín y Albert Rocas un poco más adelante, pero mira, el húngaro de 2 metros y pico podía jugar baloncesto también, pero es el chico que me enseñó las primeras palabras en el húngaro. El húngaro es súper difícil, ¿sabes? Yo después del Barça me fui a Teca un año y después al Szeged, a su ciudad, y claro, me han ido bien las palabras que me enseñó, ¿sabes? No hablo húngaro, es verdad, porque en esta época en Szeged había muchísimos de balcánicos y claro, ahí primero que hemos hablado es el serbio. Pero esto que me enseñó Laszlo es para no dejarte en un sitio en Hungría hambre y sed, ¿sabes? Es lo más importante, tío. Sí. La verdad que es... Dime, Luca, sigue, Luca. Sí, es que si puede decir esto, y Laszlo lo sabe, es Kerek Seplan Ech Kish Lekvaros Palacsinta Leitzives. Esto quería, bueno, ha pedido un crepe con hostia, ¿cómo se llama? Nocilla. No. Mermelada, con mermelada. Mermelada, sí. Crepes con mermelada, perdón, sí. En húngaro. En húngaro el crepe es súper conocido como postre. Sí, están locos, la gente está loca por bueno, gente, sobre todo los niños o deportistas y tal. Pues sí. Bueno, chicos, ahora os quedasteis así muy callados. Vamos a ir terminando ya con vuestra visita y nos gustaría pues saber de todos los momentos que compartisteis, que os quedaréis con uno. Sé que es difícil, ¿no? Pero a lo mejor tenéis así un recuerdo más destacado. Para ti, Laszlo. Hombre, por un lado es bonito, por otro lado no es tan bonito. Alguna despedida de algún jugador de que marque una época, por ejemplo, con la camiseta de Barça, caso de Albert también, o de Juan, o de Iker especialmente, Luca, porque la época cuando él se supo que iba a ir fuera, nos juntamos, nos marcamos mucho tiempo juntos, ¿no? Entonces, para mí siempre no es que un jugador que se vaya, ¿no? Sino es un amigo que coges muchísima amistad, coges muchísimo cariño y al final, pues, para la siguiente temporada tiene que marcharse. Personalmente es lo que agradezco a ellos de cogerme como un amigo querido y precisamente por eso son los momentos especiales, aparte de las muchísimas victorias que hemos compartido. Juanín, si te tuvieras que quedar con un momento compartido con Laszlo. No sé, me quedaría con todos. Todos los momentos que viví con Laszlo en el Barça fueron especiales. Todos los títulos que gané, pues él estaba presente. Y bueno, fue un ejemplo para mí y creo que para todos. Un chaval que llega muy joven a un club como el Barça, que llega a ser capitán, creo que es el primer capitán de la historia del Barça que no es catalán o español, me parece. Y bueno, el cariño con el que fue despedido y el cariño que luego que también le tiene la gente cuando vuelve a Barcelona, cuando vuelve al Palau, ¿no? Eso quiere decir mucho de un jugador y sobre todo de una persona como Laszlo, que además, pues, lo puedo decir por mí, por más compañeros que siempre aunaba al vestuario, siempre tenía buenas palabras para todos y con todos. Y todavía él no era capitán, pero ya casi ejercía de capitán. Y bueno, que fue un placer estar a su lado tantos años y bueno, pues por supuesto que desearle lo mejor en el plano profesional y sobre todo en el personal. Albert. Es que no os oigo muy bien. ¿Me has dicho a mí?
Paga la Sí, factura estábamos de hablando internet. pues Paga de la un factura de momento internet, que así no se cortará tanto. He cortado, me habían subido la tarifa y le he puesto un poco Por menos eso digo, por eso, paga de la factura. potencia. Yo el peor momento que recuerdo con Laszlo, yo voy a decir el peor, ¿vale? Porque el mejor sería la Champions de 2011. Fue cuando acababa de llegar yo a Barcelona y me dijeron, va a cena de equipo, no sé qué, tal. Todo súper guay, ¿no? Y bueno, y Laszlo era uno de los que montaba siempre las cenas junto con Víctor, con Iker. Bueno, eran un poco los mandamases de ese apartado, ¿no? Juan y yo éramos más de estar por casa. Y llegan y... Y ahorrar, y ahorrar. Fantástico, un sitio genial, no sé qué. Vamos a ir a casa de Darío. Y yo no tenía ni idea de lo que me hablaban, ¿no? Yo venía de Pamplona y ahí poca cosa. Y cuando vamos a pagar la factura, pues ha estado muy bien, ¿eh? Pues no sé qué, para aquí, para allá. No sé si fueran 100 pavos por cabeza. Yo que iba con mi señora, pues fueron 200 pavos. Luego estuve ya como 3 meses que no salí de casa en Barcelona. Porque me quitaron ya todo lo que tenía previsto gastarme ese mes, pues en una noche, ¿no? Pero está súper bien y yo recuerdo todo eso, fantástico, wow, una maravilla. Las gambas de Palamós, y digo, wow, fantásticas. Yo soy de Puebla, a mí me las dan gratis, ¿sabes? O sea, pero bueno, no, la verdad que ahora en serio, yo creo que Laszlo es una de esas personas que deja huella, ¿no? Yo siempre he dicho que es de esa buena gente. Yo a Laszlo no lo he visto, yo no sé si lo habré visto 2 veces enfadado en 5 o 6 años que estuvimos juntos. Y es un tío que ha sabido sufrir, ha sabido salir de los baches cuando ha estado mal, ha sido un compañero top cuando yo que he tenido épocas en Barcelona en las que ha sido más complicado. Siempre ha sido un tío de estos que sabía apoyarte, que sabía tener la palabra correcta, como ha dicho Juan, un buen capitán. Y una de esas personas que siempre guardas, ¿no? Primero por el buen ambiente, pero sobre todo por la calidad humana que tiene, que para mí está por encima de cualquier nivel de juego y de cualquier cosa que haya hecho él dentro de la pista, ¿no? Yo me quedo con el Laszlo de fuera, con el Laszlo que conocí ahí en Barcelona y con el que me llevaré siempre conmigo como referencia de ser humano, ¿no? Luca. Pues yo puedo decir que el primer día en Barcelona, que volvimos de Andorra, del campo de entreno, de pretemporada, sí, me llamaron Iker y Laszlo para ir a cenar. Y desde luego este día, pues Iker y Laszlo han sido no solo compañeros de vestuario de eso, pero amigos de verdad. Y lo pasamos 2 años casi todo el tiempo juntos. En la pista, en vestuario, fuera de vestuario, cuando íbamos, como ha dicho Iker, a desayunar, a comer, a cenar y pasar tiempo juntos. Y mira, esto no puedes comprar o alguien te regala. Esto tienes que vivir y que tienes aquí dentro y que esto no puedes olvidar. Y han sido chicos, no solo compañeros, como he dicho antes, de balonmano, pero amigos para siempre. Estamos donde sea, pero siempre podemos llamar por teléfono y hablar y recordar buenos tiempos y, claro, cuando hace falta, ayudar uno a otros. Bueno, Iker, para cerrar ya, un momento así rapidillo. Siempre me dices a mí rapidillo. A los demás les dejas todo el tiempo del mundo. A mí me dices rápido. Ya estamos valorando invitarte un día como presentador, porque es verdad que No, voy a ser rápido, pero mi anécdota no puede... O sea, si te os digo una, hay otras tantas y tantas y tantas. Yo creo que mi anécdota son los 8 años que hemos estado juntos en el Barcelona. Y es una anécdota global, ¿no?
La anécdota global es que en esta vida, o sea, hay que intentar siempre, como persona, acercarse a las buenas personas. Porque las malas vienen solas y en el deporte tú tienes que compartir un vestuario y a veces pues hay personas que no te convienen o que no te juntas bien o que no son positivas para un grupo, pero tienes que aceptarlas porque forman parte de un colectivo, de un grupo. Pero Laszlo es de las pocas personas, hay muchas personas, pero de este grupo fue, o mejor dicho, no de las pocas, sino de las mayores personas o el mayor persona de que agrupaba a todo el equipo. Todo el mundo quería a Laszlo. Todo el mundo quería a Laszlo. O sea, yo podía llevarme bien o mejor o peor con unos y otros. Albert podría tener sus mejores o mejores amigos, igual que Luca, Juanín, pero Laszlo era importantísimo en la cancha, importantísimo, pero igual lo más importante fuera de ella, porque era el núcleo común de todo el grupo. Todo el mundo quería estar con Laszlo, todo el mundo se apoyaba en Laszlo, todo el mundo se llevaba bien con Laszlo, porque es prácticamente imposible llevarte mal con Laszlo. Y eso fue una de las claves. Yo creo que es una de las mayores porque la gente, los entrenadores, antes han examinado a Laszlo como jugador, ¿no? Pero el jugador no es solo el jugador, cómo lanza, cómo finta, cómo la ve, qué fácil lo hace. El jugador también es como persona dentro del grupo. Y Laszlo era la persona dentro de nuestro grupo que nos abarcaba a todos. Todos teníamos nuestros días malos, pero Laszlo era el que menos tenía y todo el mundo lo quería. Esa es la anécdota. Júntate a gente como Laszlo en la vida y te irá bien. Pues yo creo que palabras más bonitas para despedir a nuestros invitados, Laszlo, no pudiste tener por parte de todos. Ha sido un placer teneros aquí. Muchísimas gracias por compartir vuestro tiempo. Albert, ya te dejamos ir a descansar, que sabemos que mañana madrugas. Ya te liberamos. Y muchísimas gracias a todos. Os llamaremos para un debate media de cada uno. Cuéntanos. ¿Qué? No, le pregunto, Albert, antes de que te vayas, que si tu próximo bolo, que es en el debate de investidura de Madrid, de las elecciones de Madrid, o cuál es el tuyo el próximo. Digo, porque ya que te has metido en esto, pues ya cógele cancha. Dímelo, llámame. Oye, dime cómo va todo el tema este, ¿vale? Me han llamado, algún día te contaré, algún día te Gol contaré una TV, historia de verdad. venga, te cuento una historia tal, venga, va. No. Me han llamado a ir al programa de Rocito a opinar, pero he dicho que se me hacía muy tarde y que yo si era la isla de las tentaciones todavía, pues bueno, íbamos a mirar. Ya hablaba yo con la señora a ver si quería ir y a poner a prueba el matrimonio. Bien. Pero que lo demás se me hacía largo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Albert, Iker, Juanín, Luca, un placer haberos tenido aquí. Barato. Os llamaremos, Gente, os agradece muchísimo. Me alegro mucho de veros y gracias. Igualmente, Laszlo, un abrazo. Luca, un abrazo. Cuídate. Un abrazo a todos. Que vaya todo bien, Albert, Iker. Cuidaros todos, Iker. Chao. Iker se ha ido. Quería preguntarle qué ha pasado en la cabeza. Iker, ¿qué te ha pasado aquí? Pues aquí, ¿dónde? Le ha crecido la frente. Tiene mucha frente. Es de estar mucho tiempo así, estudiando. ¿O qué? Pero, ¿qué me estás contando? Si tengo igual de pelo que tú. Pasa que te pones las mira. De la técnica que tiene el balonmano alemán. Bueno, hasta luego. Albert, dale el número de Turquía. Ahí también. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Bueno, Laszlo, vamos a continuar. Se nos ha ido un poco de tiempo la entrevista, pero este momento merecía la pena estar con ellos compartiendo tiempo. Así que vamos ya a meter a nuestro siguiente invitado y le damos entrada. Pues ya lo estabas viendo en la entrevista, o sea, en la tertulia, perdón, y nos ha querido perder también tu entrevista. Xavi Sabaté, buenas noches. Ahí está. ¡Laszlo! Perdón. Tenemos Sí. poca conexión, quizás. Xavi. ¿Ser? ¿Ahora? ¿Me oyes ahora? Sí. Sí, te escuchamos.
¿Qué tal, Laszlo? Bien, bien, ¿tú? Laszlo. Ahora. ¿Nos escuchas, Xavi? Ahora sí, perfecto. Vale, perfecto. Bien, ahora ya te vemos bien. ¿Qué y tal? todo. ¿Cómo estás? Bien, todo bien, todo bien. Aquí ya en casita. Bueno, oye, qué sorpresa tenerte por aquí, ¿eh? Bueno, te he visto antes, tío, en la tertulia, la verdad es que me ha hecho mucha ilusión. Y de hecho, hoy estamos, o sea, antes del programa estamos hablando, no sé cuánto tiempo por la tarde, por teléfono. Sí, no me contó nada. Sí, es que aparte de verdad, que es que justo esta tarde hemos hablado, pero claro, no podía decir nada, ¿no? Qué bueno, tío. Bueno, Xavi, cuéntanos un poco, ¿cómo es tener a una figura, ¿no? del calibre de Laszlo a tu mando? Bueno, lo he dicho antes, ¿no? Yo soy un afortunado y lo he tenido como compañero. Hostia, yo me acuerdo muy bien, perfectamente, cuando llegó en el 2020 directamente a Lanzarote, a la Santa, porque él venía, si recuerdo bien, de un europeo, de un Mundial Junior. ¿Junior o juvenil? No recuerdo. Junior, de Atenas. Ok, pues él venía de allí directamente, llegó en agosto del 2020, que estábamos en una pretemporada. Bueno, yo estaba haciendo la pretemporada también porque eran los Juegos Olímpicos de Sydney y había muchos jugadores fuera y estábamos en la Santa, en Lanzarote, y él llegó y, bueno, pues he tenido la gran fortuna de tenerlo de compañero primero, después como amigo y luego la fortuna y el privilegio de tenerlo pues como entrenador, ¿no? Yo creo que lo han dicho todos sus compañeros, sus propios compañeros y lo he dicho yo antes, ¿no? Yo creo que yo me siento un privilegiado de haberlo tratado, de conocerlo personalmente y de saber exactamente durante tantos años pues cómo todo lo que representa como jugador de balonmano en Hungría y todo, vamos a ver, y todo lo que está haciendo después del balonmano, ¿no? Yo creo que ahora mismo, yo que conozco bien el balonmano húngaro y conozco el antes y el ahora, y yo creo que todo el cambio que está haciendo el balonmano húngaro especialmente en los últimos 2-3 años, yo creo que sin lugar a dudas es gracias a Laszlo. Entonces yo creo que él ha sido, primero por conocimiento y segundo por valentía, él como máximo responsable del balonmano húngaro masculino, pues ha realizado toda una serie de cambios muy valientes y bueno, y se están viendo los resultados poco a poco. Entonces creo que eso quizá en España no nos damos cuenta, pero eso de hacerlo en un país como en Hungría, en el este de Europa, con una mentalidad diferente, no digo ni mejor ni peor, pues eso es realmente muy complicado. Y bueno, dicen que los jugadores aprenden mucho de los entrenadores, pero nosotros creemos que seguro que al revés también, ¿no? Al final, ¿qué te ha dejado a ti, lo que has aprendido de él? Pues muchísimo, yo lo he dicho. Yo he dicho lo primero, que nosotros cuando llegamos en el 2012, si no hubiese sido por Laszlo, no hubiésemos llegado ni uno ahí a Veszprém. Eso para empezar. Por lo cual yo estaré eternamente agradecido. Yo sé que, por ejemplo, si hoy soy entrenador del Wisła Płock, es gracias a Laszlo, ¿no? Yo creo que Laszlo nos abrió la puerta, nos dio la oportunidad en un momento muy complicado del balonmano español, con la crisis, donde mucha gente pues, se tuvo que buscar las castañas fuera de España y donde las puertas no estaban abiertas para los entrenadores españoles todavía en aquella época, se empezaban a salir, y yo creo que Laszlo, bueno, pues fue el que nos ayudó y el que luego, gracias a eso, pues abrió la puerta a otros muchos, ¿no? Porque poco a poco cada vez hubo más entrenadores españoles. Entonces yo tengo muy claro y que yo, si hoy día estoy trabajando aquí en Polonia, en el Wisła, es gracias a Laszlo. Igual que en su día, pues bueno, pues si tuve la oportunidad de estar en Veszprém o de estar en la selección húngara, pues fue en gran parte o totalmente gracias a él, ¿no? La pregunta era, perdón, que se me ha olvidado. ¿Qué habías aprendido de él? Sí. Bueno, muchísimo. Yo creo, vamos a ver. Yo lo he dicho antes, él es un líder natural, es un jugador con muchísima experiencia, con muchísima calidad. Y yo, evidentemente, por ejemplo, yo cuando estaba en Veszprém o estaba en la selección,
a mí personalmente me gustaba muchas veces, pues, antes de los entrenos, antes de las preparaciones de partidos, pues consultar con él muchas cosas porque, cuando estábamos en Brescia los jugadores eran de tanta calidad, o en este caso era Laszlo el que sabía tanto y tenía tanta experiencia y aparte que era un líder del equipo, que a mí me gustaba mucho pues consultar cosas con él y acordarlas con él, porque yo sabía que si él decía una cosa en el vestuario o en el entreno, pues los jugadores iban a ir a rajatabla con esa idea, ¿no? Entonces, yo he aprendido muchísimo, tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo, como a nivel de liderazgo, porque él claramente ha sido un jugador líder, un jugador que sin alzar la voz, porque no le ha hecho falta, ha tenido el respeto tanto de los compañeros como de los rivales, ¿no? Yo creo que Laszlo, por ejemplo, ha sido un jugador 100% fair play, no un jugador que ha hecho teatro, no un jugador que ha simulado, un jugador siempre correcto con el rival, y creo que eso, pues bueno, pues se ha ganado claramente el respeto tanto de los compañeros como de los rivales, como de los árbitros y de todos los organismos del balonmano. Y de esos hay muy pocos. Bueno, ya nos decíais que estuvisteis hablando toda la tarde. Laszlo, si ya lo quieres despedir tú, Xavi, muchísimas gracias por acercarnos un poquito más a Laszlo y conocerlo, pues también desde la faceta que tú lo has vivido. A vosotros por la invitación. Venga, Laszlo. Gracias, Xavi, ya hablamos. Cosomón. Un abrazo, tío. Un abrazo, hasta luego. Buenísima relación con Xavi, ¿no, Laszlo? Sí, cierto, sí. Sí, bueno, a ver, la verdad es que siempre es curioso, ¿no? De escuchar hablar la gente sobre ti. La verdad es que a mí no me gusta ni para cosas buenas ni para cosas malas. Evidentemente, cosas malas nadie le gusta, ¿no? Pero cosas a mí no, pero bueno, son personas tan cercanas a mí que siempre es un placer de escuchar y compartir tiempo con ellos. Y precisamente, Xavi, lo que he contado, ¿no? Hombre, sí, mucho que yo haya hecho o estoy haciendo por el balonmano húngaro, claro, pero también no podemos olvidar que los entrenadores españoles están tan bien preparados que sí que merece la pena contratar y confiar en ellos en cualquier equipo, ¿no? Y gracias a Dios, por eso están en muchos lados, Alemania, Francia, Hungría incluso, femenino, masculino, selecciones que llevan. Hombre, el trabajo que están haciendo es muy, muy bueno y muy completo y muy preciso. Por eso, o sea, la verdad es que, claro, toda mi vida como jugador de balonmano, pues he tenido el 90% de mis entrenadores eran españoles, con lo cual la escuela española de balonmano pues está en un alto en un nivel súper alto. Y hablando un poco también de tu faceta como estudiante, ¿no? Algo que realmente siempre se dice que, evidentemente, hacer deporte, tener esa parte de vida deportiva, yo pienso que tú eres un fiel ejemplo de la importancia que es estudiar, ¿no? Algo que nunca dejaste de lado, ¿no? Y yo pienso que nos tienes que contar algo sobre esto para que sea un ejemplo para las nuevas generaciones y los jóvenes y las jóvenes que están empezando a jugar balonmano, Laszlo. Yo estoy convencido de que los estudios se puede compaginar con el balonmano, da igual el nivel que juegues, o sea que alto nivel también. Y por otro lado, si tienes los estudios, entre comillas, mínimos, te hace mejor jugador en la pista. Porque en la pista también tienes que pensar, como en los colegios, como en las universidades, como en las asignaturas, con lo cual yo nunca dejé de estudiar y aprender. Yo hice, evidentemente, el bachillerato, después me apunté a la universidad en Hungría, saqué el título de pedagogía, soy pedagogo, que no practiqué, evidentemente. Luego, management internacional lo hice aquí en Hungría también y me apunté al curso de entrenadores en España. Saqué el título, mejor dicho todavía, estoy en ello, o sea, para sacar el título de entrenador nacional, con lo cual yo creo que siempre hay cosas para aprender. Aunque tengas la edad que tengas, da igual. Siempre es aprender, buscar objetivo nuevo y tengo clarísimo en la vida lo que quiero conseguir. Lo que he conseguido en la pista, pues quiero conseguir fuera de la pista o incluso más. O sea, yo no paro.
lo que decía Chávez, vicepresidente de la Federación Húngara de Balonmano, encargador tema masculino, pero no solamente en la sede absoluta, sino ya me estoy metiendo con los juniors, con los juveniles y etcétera, etcétera. En el Veszprém igual, director deportivo, pero ya echando ojo a la base. Porque yo soy, por mi experiencia y por mi caso personal, pues he sido muy joven cuando el Barça me fichó. Con lo cual, esto, lo que he convivido como un jugador joven, es lo que quiero luego transmitir a los jóvenes también. Que seguir luchando, seguir entrenando, seguir estudiando, estudiar idiomas y tal. Muchas cosas. La gente que quiere, o si quieres algo conseguir, tienes tiempo para todo. Es una mentira que es que no tengo tiempo. No, si tú quieres dedicar, tienes tiempo lo que quieres poner. Pues sí, la verdad que nos quedamos con este testimonio que yo creo que es muy importante que lo escuchen todos los jóvenes y las jóvenes que nos ven en este de Volta Media, la importancia de compatibilizar el deporte con los estudios, que todo es posible, todo se puede estudiar, es compatible con ir a entrenar, no hay que faltar a nada, no es necesario privarse de nada. Y bueno, gracias Laszlo por contárnoslo, ¿no? Porque al final pues le damos visibilidad a algo con lo que igual estamos peleando, ¿no? Día a día. Y bueno, para seguir un poquito más con la entrevista, bueno, todos conocemos pues tu gran palmarés, ¿no? Y es que lo has ganado todo como equipo, a título individual, mejor jugador del mundo en 2011, luego innumerables veces internacional con Hungría. Tus mayores éxitos estuvieron en juvenil, donde ya nos contabas al principio, ¿no? Ese campeonato de Europa. Después de ganarlo todo con el Barça, con el Szeged, ¿te queda una espinita clavada, Laszlo, de conseguir algo importante con tu selección? Por supuesto, sí, sin lugar a duda, ¿no? ¿Alguna medallita con la sele absoluta de Hungría? Por supuesto que sí. Y con el Veszprém, sí, una Copa Europa como jugador. Pero esto ya todo es pasado, ¿no? Bueno, pues nada, a desear a los húngaros que todavía tienen posibilidad de ganar alguna medalla con la sele húngara. Me alegraría muchísimo y también pues notaría como una parte como si fuera mía, ¿no? Y en Veszprém igual, si no he podido ganar o no hemos podido ganar en el pasado Copa Europa con el Veszprém, pues gane el equipo actual o el equipo futuro de Veszprém lo antes posible. Así que nada, sí, sobre todo estas dos cosas que me hayan faltado de mi carrera. Uh-huh. Ya hemos hablado con muchos de nuestros invitados realmente de la diferencia del balonmano que os tocó vivir en esa época dorada, ¿no? Laszlo, y el balonmano actual. ¿Cuál es tu opinión de esa diferencia que hay de aquel balonmano al de ahora? Mucho más físico, ¿no? Mucho más rápido, más físico, más contacto. No digo que es sucio, pero hay más contacto físico, ¿no? entre equipos. Yo creo que actualmente el balonmano es muy, muy rápido. Es un deporte súper visto, súper rápido, súper interesante. Pasan muchas cosas en la cancha. No creo que es lo que el cambio que ha pegado hace 20 años al balonmano actual, digamos. ¿Qué opinas del 7-6? Me viene así a la cabeza. A mí me gusta y es más, me gusta por el público. Por el público, nada más de que quites el portero y ya pongas un jugador más y dice, hostia, a ver si nos meten con la portería. Ya con esto, ya pones más atención al juego. Y evidentemente, pues hemos hecho, los entrenadores, la mayoría, pues ha hecho un estudio, pues jugando con 7 o por superioridad que tenga que conseguir algún gol o objetivo, pues los números, sí, evidentemente, si lo haces bien, te saca rendimiento. Yo creo que sí que está bien. A mí personalmente me gusta. Al final es para cambiar una dinámica de partido, ¿no? Es como un choque ahí brutal de cambiar esa dinámica que a lo mejor estás abajo en el marcador y te cambia totalmente la dinámica
Normalmente sí, pero por ejemplo, Dinamarca da igual si pierde o gana o tal. Si quieren jugar, se lo juegan. Evidentemente, pues tiene mucha calidad este equipo, ¿no? Con lo cual, tienen calidad para jugar esto. Y yo creo que, pues, es esto, la calidad de los jugadores que te hacen permitir de jugar 7 contra 6. Bueno, y ya hemos hablado de toda tu carrera como deportista dentro del 40x20. Decides darle un cambio radical, pasas a los despachos y a la dirección deportiva. ¿Cómo surge esta oportunidad? Bueno, ya cuando planteaba de retirarme con la SEL y no jugar más partidos, la federación me ha dicho que cuando decida de no jugar más con la SEL, entonces en la federación pues me están esperando con los brazos abiertos, ¿no? Cualquier cargo que yo quisiera, entre comillas, pues me iban a dejar. Y es lo mismo que ha pasado en el Veszprém, ¿no? Lo de Veszprém había pasado cuando me firmaron. Cuando fiché por el Veszprém me han dicho que después de mi carrera deportiva pues ya me podía quedar en el club lo que fuera. Entonces yo creo que por ambas partes es una posición, es un puesto donde realmente estoy muy a gusto, ¿no? Porque sigo con el balonmano. No es que tenga que montar algún viaje o tenga que hacer, yo qué sé, 4 números en la pista o en la hoja porque no es mío, o estar en las oficinas delante del ordenador y pegar llamadas, mandar 1000 correos, no es mío. El mío es el balonmano, es lo que me gusta. Yo creo que, bueno, entiendo más o menos o intento entenderlo y pues siempre a mejorar cosas. Así que estoy súper agradecido tanto a la Federación Húngara como al Telekom Veszprém como me han dejado esta posibilidad de seguir vinculando con el balonmano. Yo creo que también es el momento que dejes un mensaje a los jóvenes, a que ya en parte ya lo has dicho en el tema de estudios, pero es un buen momento para inculcarles un poquito a esa gente que está empezando esa capacidad de trabajo, esa capacidad que realmente tú has tenido a lo largo de tu trayectoria y que te ha llevado a ser todo lo que eres, Laszlo. Sí, y siempre pensar positivo. La verdad es que yo soy una persona que no puede estar parado. O sea, que si un par de horas sí te vienen bien, pero a largo plazo, a largo tiempo, es imposible que yo pueda estar parado. Con lo cual busco trabajo, siempre cosas nuevas, lo que puedo aprender, lo que puedo soportar, lo que puedo aportar al balonmano, ir a visitar colegios, a niños, no sé, mil cosas. Y esto, yo creo que es importante de pensar positivo y dar y ayudar a la gente que tienes cerca. Y hablando de los más jóvenes, creemos que también es un buen momento para que nos cuentes cosas de ese gran campus que lleva tu nombre, uno de los más importantes seguro del mundo, y que todos esos chicos y chicas realmente sepan que es un gran lugar para tener un gran aprendizaje y una convivencia fantástica, Laszlo. Bueno, en principio, sí, como todo, cuesta arrancar, ¿no? Hice primer campus en Camprodon, cerca de Barcelona, con 30 y pocos niños y tal, y luego al siguiente año pues al doblado a 70 y pocos, y así año a año pues iba construyendo, iban subiendo los números, ¿no? Y al cuarto campus exactamente es cuando volví a Hungría, pues seguía con la misma idea, pero ya pues trasladé lugar pues a Hungría. Entonces pues ahí a 100 no sé cuántos niños durante una semana, y yo estoy desde el primer día hasta el último día compartiendo desayunos, entrenamientos, charlas, mil cosas. Entonces estoy en el hotel con ellos mismos, o sea que me encanta, me apasiona, y es lo que quiero, que ellos puedan tener esta ilusión o este sentimiento a ver cómo es una persona o cómo es un deportista de élite, cómo vive, qué come, qué es lo que comparte, qué es lo que da. Y por eso pienso que es súper importante. Y la verdad es que ya últimos años no es que
que tenga que publicar, sino ya pregunta a los padres, oye, ¿este año qué fecha? Porque así guardamos, así montamos el verano, así montamos nuestros cursos y tal. La verdad es que me hace mucha ilusión y los niños, pues esto, que vuelven cada año, yo creo que más publicidad de esto, que algún niño vuelva al campus, no creo que haga falta. Nacho, ojalá volver a ser niños para ir al campus de Laszlo Sí, la verdad sería la leche. Sería la leche. A lo mejor aún podemos pasar, por colarnos así por debajo a ver cómo está aquello. A lo mejor aún podemos. Bueno, yo ya te digo que como juvenil igual cuelo, ¿eh? Así que... Bienvenidos sois, bienvenidos sois. Bueno, Laszlo, llegamos ya al final de la entrevista. Siempre hacemos un test rápido a nuestros invitados, nada, muy facilillo. A ver si puedes elegir. Te voy a dar pues unas opciones, como tenemos equipo, ciudad, referente. Vale, yo te las voy diciendo y me dices a ver si eres capaz de solo una. Es un poco difícil, pero bueno. Vamos allá, ¿vale? Un equipo para ti. ¿Un equipo? Un equipo. Para mí, Barça. Una ciudad. Barcelona. Un referente. ¿Como equipo o como jugador? Alguien que te inspire. Puede ser del mundo del balonmano o en el deporte en general. Michael Jordan. Un entrenador o entrenadora que te haya marcado. Todos, de verdad, todos. No voy a decir ni uno. Una canción que motive a Laszlo Natch. We Are the Champion, yo creo que ese es lo mejor, sí, por supuesto, sí. ¿Y una comida? Hombre, un buen chuletón sí que me comería, o marisco, por supuesto. Sí, esto no puede faltar nunca. Pues este es nuestro mini test rápido para conocerte un poquito más. Y bueno, antes de despedirnos, te envían saludos de parte de Pedro Rodríguez y Boca Bendeguz, que te están esperando en el hotel, dicen, y que en la concentración, que te están viendo en directo ahora en el programa. Así que nosotros le mandamos un saludo desde aquí. Vale. Y nada, pues llegamos al final de este De Vuelta Media. Perfecto. Llegamos al final y queremos, de verdad, Laszlo, agradecerte una vez más esa predisposición al final, porque promocionar el deporte también va de esto, promocionar nuestro deporte tan bonito como el balonmano va de esto, y la predisposición que has tenido y tu presencia en nuestro programa en De Vuelta y Media, que sin duda tu presencia para nosotros ha sido muy especial. Bueno, muchísimas gracias, mucho gusto. La verdad es que ha sido un placer y en el futuro podéis contar conmigo, lo que fuera, ¿vale? Y sabes una cosa, que desde hoy la Federación Gallega de Balonmano, seguro que será también tu casa, nosotros tenemos un campus con 15 ediciones que lleva el nombre de Juan de Dios Román, y me decían en producción, oye, incluso en el futuro podemos hacer un hermanamiento y siempre podemos arreglar algo ahí, ¿no? Pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí. Ya esto ya hablamos en el futuro. Yo estoy abierto, de verdad. Bueno, muchísimas gracias, Laszlo. Un placer. Muchísimas gracias. De verdad. Igualmente, un abrazo muy fuerte. Buenas noches. Gracias. Bueno, sin palabras, la grandeza del balonmano. La verdad, María, soy de los que digo, pon un Laszlo en tu vida y seguro que será una vida muchísimo mejor, María. Pues sí, Nacho, yo creo que Laszlo Natch nos puso de vuelta y media a nosotros. Seguramente. Con esta entrevista. Y nada, nosotros nos despedimos, no sin antes recordaros que este fin de semana la Federación Gallega de Balonmano va a estar con el streaming en las Final Four juveniles, tanto masculina como femenina. Vamos a estar presentes, por ahí abajo tenéis los partidos que se van a disputar, y nosotros estaremos en la jornada de domingo por la mañana en Porriño con la juvenil femenina. Daremos en directo tercer y cuarto puesto y final, y por la tarde nos iremos hasta Pontevedra para dar también ese tercer y cuarto puesto en final. Recordar que hay 3 plazas en juego para los sectores nacionales, y toda la información que queráis saber está en las redes sociales de la Federación Gallega de Balonmano.
hasta hoy, Nacho. O sea, hasta aquí hemos llegado hoy. Tenemos lío el fin de semana. Tenemos lío. Ya estamos con prisa para irnos, que tenemos lío. Descansar para el fin de semana. Lleva ropa para cambiarte. Que seguro que te van a echar agua. Lleva ropa para cambiarte, ¿eh? Acuérdate. Bueno. Espero que no cojan ejemplo de los chicos del Meaño, que me dejen estar sequilla allí en el fotocall, pero sí, nos vemos, muchísimo balonmano, no para, y nosotros lo ponemos de vuelta y media hasta el martes en De Volta e Media Xornada. Boas noites.